Nada más y nada menos que 30 métodos para optimizar Valorant son los que vas a conocer a continuación para aprender 30 formas diferentes para optimizar tu jueguito y que esos FPS fluyan como loco. Ahora sin más, comencemos con el video del día de hoy. Chicos, estoy muy emocionado de presentarles al patrocinador oficial de este video, el cual es Byreset, un lugar donde vas a encontrar marcas gaming de alto calibre en Argentina como HyperX, Samsung, Corsair, Lenovo, Dell, entre otros. Y no solo eso, ingresando con el enlace de la descripción accederán hasta un 40% de descuento en algunos productos y hasta 12 cuotas sin interés en monitores, periféricos, etc. Ya saben chicos, aprovechen Byreset, link en la descripción. Primeramente, antes de comenzar, avisarles que tienen un primer enlace en la descripción en el cual van a poder descargar un archivo RAR, que es una carpeta donde van a encontrar ordenadamente en forma numérica todos los archivos que van a necesitar para optimizar su Valorant, los 30 métodos juntos. Y si no pesa absolutamente nada, creo que pesa 4 megabytes, así que nada, sigamos con el video. Una cosita chicos que tengo que poner en paréntesis antes de hacer todo esto para que no tengan problemas: es importante que hagan una pequeña copia de seguridad de su sistema operativo por si llega a pasar algo que no creo que pase, no va a pasar, yo hice todo, lo van a ver a continuación. Hagan una pequeña copia de seguridad del sistema para que no tengan ningún problema y si sucede algo tengan todo ya obviamente respaldado. Van a ver que yo todos los pasos los hago a continuación, así que yo no tuve ningún problema. Muy bien, vamos a comenzar con el primer paso, que sería obviamente abrir esta carpeta que tenemos por acá, que es la que dejé en la descripción. Y bueno, vamos a ir con el paso 1, que sería actualizar todos los gráficos que tengamos nosotros, ya sean AMD o Nvidia. Les dejé todo obviamente ordenadito por ahí. Siempre asegurarse que tengan todos los requisitos de los hardware, o básicamente todos los drivers del hardware actualizados para que no tengan ningún problema en cuanto a rendimiento. Siempre Nvidia o AMD suelen sacar drivers que lo que permiten es optimizar el rendimiento y demás, así que es muy importante que siempre tengan todo actualizado al día. Y cualquier cosa, si tienen algún problema, pueden actualizar y retroceder algún driver para atrás, que también suele ser bastante factible. Así que bueno, primero que nada, ese paso. Bien, la segunda parte es muy fácil también y es optimizar toda lo que es la configuración de Nvidia o AMD dependiendo lo que tengamos. En mi caso yo tengo AMD, pero voy a mostrar cómo se hace con Nvidia. Básicamente van a tener todo esto ahí abajo en la descripción y van a tener que configurar todo tal cual como está de esta forma. Vamos a tener que ir a la parte que es esta, la más importante, donde dice 3D Settings, que vamos a tener que setear todo como dice acá abajo. En el caso que tengan AMD, también me encargué de sacar todas las capturas de mi computadora, donde van a tener todo obviamente explicado y configurado para que lo puedan optimizar también tal cual como lo tengo yo, paso por paso. Como tercer paso vamos a ejecutar este tercer archivo que dice MSI Mode como administrador. Lo ejecutamos, perfecto, se nos va a abrir esta ventana y vamos a buscar nuestra placa gráfica, que en este caso sería la mía, AMD Radeon RX 6600 XT. Y si tienen una Nvidia, perfecto, seleccionan la Nvidia y donde dice Priority ponen High para que brindemos más prioridad a, en este caso, nuestra placa gráfica. Una vez que esto esté guardado, le vamos a aplicar y lo cerramos y este paso ya estaría hecho. Muy bien, como cuarto paso vamos a ejecutar el cuarto archivo que dice tasa de refresco, y como bien lo dice, tenemos que fijarnos siempre que nuestra pantalla esté ejecutándose en su máximo de hercios. Y esto es importante porque si tenemos un monitor con menos hercios, vamos a estar usando en mano tantos FPS y al fin de cuentas el monitor no lo va a permitir visualizar. Para hacer esto tenemos que ejecutar este archivo y donde dice pantalla avanzada y donde dice nuestro monitor, vamos a ir a la parte inferior y donde dice los hercios o frecuencia de actualización, vamos a seleccionar la más alta, que en mi caso sería 240 hercios. El quinto paso sería siempre priorizar el rendimiento Valorant, y esto es muy importante para el GPU. Vamos a darle para iniciar y vamos a buscar en este caso en la parte de examinar, vamos a ir a donde dice Valorant Win Shipping. Para ir hasta esta parte tenemos que ir a C, Riot Games, Valorant, carpeta de Live, Shooter Games, Binaries, Windows 64. Seleccionamos donde dice Valorant Win Shipping 64, le damos a aplicar y obviamente como acá ya lo tengo, no me permite hacerlo. En este caso vamos a bajar y donde lo tengamos agregado vamos a darle opciones, alto rendimiento y le damos guardar. ¿Qué hacemos con esto? Darle más rendimiento con la placa gráfica a la aplicación de Valorant en sí. Como sexto paso vamos a eliminar todos los archivos temporales que tengamos en nuestra computadora. Vamos a abrir la carpeta, control E, suprimir y vamos a borrar todos los archivos. Hay algunos que no nos dejan borrar, le damos a omitir, lo cerramos y como paso séptimo vamos a seguir borrando archivos temporales, en este caso en una carpeta vecina, y también lo borramos. Es muy importante que borremos la papelera de reciclaje para que no quede ningún tipo de rastro en la papelera. Como octavo paso es muy importante mantener el disco, cosa que muy pocos hacen. Vamos a darle clic, vamos a darle a aceptar y se nos va a abrir este apartado donde vamos a seleccionar todas las partes que tengamos por acá. Y fíjense que tengo 300 MB para recuperar
vamos a darle a aceptar, eliminar, y acá se va a empezar a eliminar todos los archivos. Vamos a darle de nuevo al octavo paso, vamos a darle a aceptar y de nuevo vamos a hacer lo mismo, pero vamos a darle a limpiar archivos del sistema, vamos a darle a aceptar y vamos a nuevamente volver a liberar espacio en el disco repetidamente como hicimos antes. Fíjense que acá volvemos a seleccionar y tenemos en este caso poquito, pero vamos a darle a aceptar de nuevo para que se elimine y se optimice el disco. Como noveno paso vamos a remover programas de Windows innecesarios. Como sabrán, Windows trae muchas cosas que la verdad que no utilizamos y la verdad que lo único que hace es simplemente utilizar espacio en mano, como por ejemplo, no sé, tenemos cositas como centro de opiniones, cosa que no nos sirve para nada, vamos a darle a desinstalar porque no nos sirve, o cositas que por ahí nosotros sabemos que nunca vamos a utilizar, en mi caso notas rápidas, a mí no me sirve, no lo utilizo, o seguimos buscando cositas que por ahí vemos que tenemos y decimos, pará, ¿cómo llegó hasta acá? Y fíjense que mientras uno va usando el Windows van quedando archivos que uno no se da cuenta o programas viejos que uno no se da cuenta que ya no utiliza más y pues eso ocupa espacio en el disco y por lo tanto obviamente va a llegar un momento que va a afectar el rendimiento y es importante que lo suprimamos. Décimo paso importante, vamos a habilitar la barra de juego, en este caso la Xbox Game Bar. Para deshabilitarla obviamente vamos a tener que abrir el archivo que tenemos por ahí y donde dice abre Xbox Game Bar con este botón le damos a desactivar, es tan fácil como es. En el paso número 11 vamos a activar el modo juego y esto es un sistema que tiene Windows 11, creo que también lo tiene Windows 10, que es optimizar en sí los juegos que tengamos ejecutados con un modo juego para optimizar la computadora que de por sí trae el sistema operativo. Yo en este caso lo voy a activar, muy recomendable que ustedes también lo activen. En el paso número 12 vamos tocando cositas de transparencia, en este caso los efectos, y son cositas que trae Windows de por sí, que son los efectos de transparencia. ¿Qué es lo que hace esto? Básicamente, como lo dice, transparentar la barrita de tareas, que obviamente queda lindo, pero créanme que esto consume bastante, así que desactívenlo. En el paso número 13 vamos a desactivar el arreglo de escala de Windows. Acá tenemos una imagen de guía. Cuando nosotros abramos básicamente el paso número 13 se nos va a abrir esto que tenemos por acá y vamos a darle acá donde dice off, básicamente desactivar, y es un sistema que trae Windows como para volver a reescalar aplicaciones que por ahí están en otra resolución, y lo que hace esto es usar más recursos para que el escalado sea más perfecto o más que no sea tan blureado como dice acá en inglés, así que es importante también que lo desactivemos porque realmente no lo vamos a necesitar. En el paso número 14 vamos a desactivar todos los efectos visuales de Windows, una opción o método bastante antiguo por así decirlo, pero si es antiguo y se sigue usando es porque realmente sirve. Y vamos a poner acá donde dice ajustar para obtener el mejor rendimiento, vamos a darle a aplicar y obviamente el Windows se va a ver un poquito más feito, pero vamos a ganar esos FPS y que obviamente lo estamos necesitando. Paso número 15, vamos a desactivar la auto update de la tienda de Windows. Y sí, el Windows nos trae una tienda que encima se actualiza automáticamente. Vamos a darle configuración y donde dice actualizar aplicación automáticamente vamos a desactivarlo para que no nos lleguen updates mientras estamos jugando en un arranque y nos esté molestando, así que nada, vamos a desactivarlo. En el paso número 16 vamos a desactivar el mouse update automático que trae Windows por defecto. Vamos a abrir el archivo y vamos a buscar la parte donde dice map updates y la vamos a desactivar porque la verdad que no lo vamos a necesitar nunca y lo único que hace es consumir internet barra disco, así que perfecto. Vamos con el paso número 17, que sería desactivar todas las aplicaciones que tengamos en segundo plano mientras usamos el sistema operativo. Es tan fácil como entrar al archivo que tenemos por ahí y obviamente darle donde dice background apps o básicamente apps en segundo plano y la vamos a desactivar para que ninguna aplicación se ejecute en segundo plano mientras nosotros estamos usando la computadora. Vamos con el paso número 18, que sería disminuir la cantidad de aplicaciones que tenemos en el arranque de la computadora. Vamos a abrirlo y acá tenemos todas las aplicaciones que se van a abrir cuando nosotros ejecutamos el Windows y es increíble la cantidad de cosas que uno puede encontrar si el Windows es medio viejo. Así que por ejemplo nosotros tenemos acá el Voice Meter que no lo uso, o por ejemplo tenemos el CSX Process que lo puedes activar y cositas que nosotros no queremos como por ejemplo el Steam, el Discord, el Razer Synapse y todas las porquerías que nosotros tenemos porque descargamos mucho durante el día. Así que bueno, ahí lo tienen para desactivarlo. Vamos a ir con el punto 19, que sería ejecutar este regedit que está personalizado. ¿Qué va a hacer esto? Básicamente desactivar el modo hibernación, cositas que trae Windows por defecto. Vamos a darle donde dice abrir y acá dice que tenemos que darle que sí, obviamente le damos permisos y perfecto, ya está obviamente esto optimizado, que lo que hace es, en resumen, sacar el modo hibernación, modo sleep y cosas que trae Windows que la verdad que no nos sirven y lo desactivamos, es lo único que hace. Muy bien, vamos a ir por el paso número 20, que sería optimizar toda la configuración de energía de la computadora. Vamos a darle clic derecho, ejecutar como administrador y perfecto, se nos abre un pequeño CMD y ya tenemos todo configurado en la parte de opciones de energía y esto ya está todo programado, configurado para que ustedes solamente abran la app y ya tengan todo configurado.
Paso 21, vamos a optimizar los contadores de rendimiento, vamos a darle clic derecho, ejecutar como administrador, y acá lo único que va a hacer con el tema del registro es desactivar algunas opciones que trae Windows por defecto que están dentro del RG o del registro interno, que lo único que hacen es para ocupar espacio o en sí darle otras opciones a Windows para que consuma un poquito más de FPS. Acá lo único que hacemos es desactivarlo, así que está perfecto, vamos a una tecla Enter, ya lo hice yo, así que el paso ya estaría hecho. Paso 22, vamos a desactivar el sistema de hibernación totalmente, no como antes que simplemente lo deshabilitamos y deshabilitamos otras cosas más, pero bueno, en este caso vamos a desactivar completamente, vamos a ejecutarlo como administrador y una vez que nosotros lo ejecutemos ya va a estar obviamente desactivado y listo, ya estaría perfecto. Ahora en el paso 23 vamos a desactivar el Game Bar. Antes lo habíamos solamente deshabilitado, ahora lo vamos a desactivar. Es como que miran, es lo mismo, no, porque acá lo vamos a desactivar perfectamente del registro. Acá lo que vamos a hacer es sacarlo del Windows directamente, excepto que obviamente los queramos activar de nuevo. Vamos a darle a clic derecho, a abrir, y esto le damos así y ya estaría obviamente desactivada la barra de juego de nuestro Windows. Ahora en el paso número 23.1, si quieren activar de nuevo la barra de juego, es tan fácil como darle a abrir y ya tendrían la barra de juego activada en su sistema nuevamente. En el paso 24 vamos a deshabilitar las tareas inservibles que tengamos en nuestro sistema operativo. Vamos a darle clic, vamos a darle en donde dice detalles y acá fíjense todas las cosas que se ejecutan mientras nosotros hacemos cosas en el sistema. Por ejemplo, acá yo tengo algo que es CXX Proce, que no sé ni qué es, lo podemos cerrar. Podemos por acá, no sé, encontrar Fulanito Gaming Corsair, por ejemplo, cosa de Corsair que nosotros tenemos en segundo plano. Por ejemplo, acá tenemos el Vanguard, no lo cierren. Y cositas así que, por ejemplo, nosotros vamos a ir viendo, encontrándonos, que no sabíamos ni que tengamos en nuestra computadora, pero lo vamos a encontrar y seguramente va a estar consumiendo algo del sistema. Y es importante que lo supriman con clic derecho, finalizar tarea. Y ojo, no borren algo o no eliminen algo que seguramente estén usando, como un disco y demás, que les puede caer el uso. Paso número 25, vamos a eliminar todos los autoruns o básicamente ejecutables automáticos no deseados. Vamos a darle clic por acá y ojo que se nos va a abrir esto por acá. Tengamos cuidado con lo que tocamos. Vamos a darle a Logon, que es básicamente cuando se inicia el Windows. Y acá lo que vamos a tener es un panel un poquito más amplio de todas las aplicaciones que se van a ejecutar cuando nosotros ejecutemos el Windows o prendamos la computadora. A diferencia del sistema de Windows, esto lo que te permite es ver un poquito más amplio y ver como una barra más amplia de todo lo que nos ejecuta cuando ejecutamos el Windows o tenemos la computadora para encender. En este caso, por ejemplo, algo que me pasa mucho, se me suele abrir el Razer Synapse y le vamos a dar clic derecho por acá y vamos a darle clic derecho delete. ¿Quieres eliminar Razer Synapse? Le damos que sí y ya no se ejecutaría al inicio del Windows. Lo que tiene esto, como dije antes, es que por ahí te aparecen cosas que en la configuración de Windows no te aparecen porque esto es como más interno y está bueno que siempre chequemos por ahí. Hay algo que nos está molestando y no aparece en el Windows, pues acá te va a aparecer. Paso número 26, y esto si bien no afecta tanto a los FPS, sí es cierto que afecta a nuestra puntería y es algo del Windows que lo tenemos que optimizar bien, que es desactivar la precisión del puntero, que lo tenemos por acá que dice mejorar la precisión del puntero, también conocido como la velocidad o aceleración del mouse, como digan. Desactívenlo porque posta nadie de los profesionales recomienda tener esto activado. Todos los que juegan shooters desde hace mucho te van a decir que esto se tiene que jugar desactivado, así que desactívenlo para que el mouse no tenga tanto input lag y cositas así cuando nosotros estemos jugando. Vamos a darle a setter y ya estaría. Paso número 27, vamos a desactivar la full screen optimization y cositas del DPI setting que está en la configuración interna de los archivos. Vamos a darle doble clic. Acá tendríamos que ir a donde está nuestro Valorant, que sería C, Riot Games, Valorant, carpeta Live, Shooter Game, carpeta Binaries, Windows 64, ir hasta la parte inferior, buscar Valorant WinCPN 64, vamos a darle clic derecho, propiedades, y se nos va a abrir esto. Vamos a ir a compatibilidad, vamos a deshabilitar las optimizaciones en pantalla completa, vamos a darle a cambiar a la elevada del DPI y donde dice invalidar el comportamiento por ajuste de DPI alto vamos a poner aplicación, vamos a darle aceptar, aplicar, aceptar. Vamos a ir al paso 28, muy importante, y chequen esto porque en el paso 28 vamos a encontrar una aplicación, esto no está sponsoreado, que es una aplicación que nos permite administrar todas las cositas que tenemos nosotros cuando se nos abre el Windows. ¿Por qué? Lo que vamos a hacer con esto es darle prioridad alta al Valorant apenas inicia la computadora para que no estemos siempre yendo al administrador de tareas, darle prioridad de esto, del otro. Esto lo va a hacer automático. Vamos a descargarlo. Una vez que lo descarguemos se nos va a abrir este programa y este programa lo que nos va a permitir es obviamente administrar todos los archivos que tenemos, perdón, todos los programas que tenemos en la computadora corriendo y no corriendo al mismo tiempo también. Vamos a abrir el Valorant. Una vez que tengamos el Valorant abierto, vamos a
minimizarlo donde dice Active Process. Vamos a buscar por acá el Valorant WinShipping, acá está. Valorant, vamos a darle clic derecho, espere que se me va acá, WinShipping, vamos a darle a donde dice CPU Priority, vamos a darle donde dice Always y vamos a poner donde dice High. Ok, lo que va a hacer esto es que una vez que cerremos la aplicación, no se va a cerrar, fíjense que en la parte inferior derecha de la pantalla está acá abierta, esto no consume RAM. Lo que va a hacer esto es encargarse de que cada vez que se ejecute la computadora o se prenda la computadora, automáticamente el Valorant, sin necesidad de estar yendo al administrador de tareas, tenga una prioridad alta, haciendo que posta se noten los aumentos de los FPS. Así que muy importante que hagan este paso, lo recomiendo, yo lo uso así. Vamos a ir con el paso 29 que tiene que ver con las actualizaciones de Windows. Es importante que hagan clic en el archivo y en donde dice Windows Update pausen todas las actualizaciones, porque acá muchas veces sucede que cuando no tenemos esto configurado, quizás apenas estamos jugando una ranked, se nos pone a descargar el Windows, se nos pone a actualizar el sistema operativo y la verdad que esto nos caga tanto el internet como por ahí también el recurso que destina la computadora a el servicio que está en este caso haciendo, que es descargar el sistema operativo. Así que es muy importante que lo pausen. En el caso de que lo quieran actualizar como todos, lo despausan cuando no estén jugando y se quieran dedicar exclusivamente a actualizar el Windows. Llegamos al paso número 30, vamos a abrir la imagen que tenemos por acá. Último paso, quizás no porque tengo un tip especial, y acá tenemos la optimización gráfica de cómo tenemos que tener los ajustes gráficos dentro del juego. Tenemos una screenshot de cómo deberíamos tener el Valorant configurado. Créanme que hay gente que por ejemplo en el anisotrópico no lo tienen configurado y parecerá una boludez, una pavada, pero hay gente que no lo tiene configurado. Es importante que este paso lo tengan tal cual como lo tengo yo en esta imagen. Y llegamos a la parte final, excepto que si te quedaste hasta esta parte del video es porque realmente te gustó y te voy a enseñar un tip especial. Vamos a abrir la imagen 3.5 y este paso es importantísimo. Tienen que abrir tanto Discord como Spotify como el Google Chrome y desactivar siempre la parte que dice aceleración por hardware. Lo tiene tanto como Discord, lo tiene Spotify, lo tiene Chrome y lo tienen casi todos los navegadores. Lo que hace esto es básicamente acelerar el proceso de la aplicación en sí para que nuestro hardware le dé un poquito más de rendimiento, recursos, en este caso a la aplicación en cuestión, para que la aplicación funcione de una forma más veloz o más correcta. En este caso no se nota un cambio de rendimiento en el caso de que lo desactivemos tanto en Spotify como Discord, así que desactívenlo y créanme que van a tener un cambio de rendimiento increíble con esta opción. Llegamos a la parte final del video y de verdad espero que les haya gustado. Fue hace un añito que lancé la primera parte de este video, que me di a conocer bastante porque el video se viralizó bastante, y mi fin con este video en sí es tratar de ayudar a mucha gente de la comunidad que por ahí no tiene una PC muy potente y les ayude a optimizar, mejorar sus FPS de alguna u otra forma. Tengo planeado subir un sistema operativo especial para que Valorant les funcione mejor. Si este video llega a unos 800 o 1000 likes o 500 likes, o simplemente den me gusta y compártanlo con sus amigos, voy a subir una segunda parte de esto, pero dándole la posibilidad de conocer a ustedes un sistema operativo para gaming en sí, para que Valorant funcione mucho mejor y más fluido. Así que nada, síganme en Twitch porque ahí hago directos todos los días jugando Valorant. Estamos creo que en Immortal 2, Immortal 3 en este momento. Nos caemos de risas todas las noches, les acompaño en sus madrugadas, hablamos de diferentes temas y está muy divertido. Así que ahí los voy a esperar con un follow. Así que nada, espero que les haya gustado. Yo fui Diego, un saludo y hasta el próximo video. Chao, chao.